Bienvenidas, mujeres crisálidas, a este magazine espectacular. ¿Cómo han estado? El Espíritu Santo es el que nos ha convocado en esta hora a ti y a mí, y me siento muy feliz porque el Señor nos ha traído con cuerdas de amor y nos ha traído para cosas grandes y maravillosas. Sean ustedes hoy bienvenidos a esta revista de Crisálida, Mujer Trascendente, donde hoy vamos a ahondar cada vez más en aquella profundidad del ser de mujeres, porque el Señor nos hizo mujeres y nos hizo con un propósito maravilloso y poderoso. Y bueno, ¿cómo se han sentido? Ahí donde estás, comparte esta publicación. Si lo estás viendo en vivo, pues llama a tus amigas, dile, mira, está nuevamente el Magazine Crisálida en vivo, para que veas que hoy va a ser un programa maravilloso. También para las mujeres que están en las redes sociales, que nos están viendo en vivo por las redes sociales, comparte este programa. Mira, tantas veces que compartimos tantas cosas por las redes sociales, y compartir un programa de calidad, un programa que va a hablar al corazón, al alma de la mujer, va a ser algo tan poderoso y maravilloso que tú puedes convertirte en un misionero o una misionera también que quiere llevar un mensaje de esperanza. ¿Y cómo lo haces? Pues compartiendo esta programación. Y bueno, como siempre, tenemos un programa maravilloso en este marco de la preparación de los 40 días, y ya que ha llegado la Semana Mayor, pues, y que hemos vivido tantas cosas, hoy queremos, a partir de lo que se quiere hacer en Crisálida Mujer Trascendente, seguir ahondando, seguir entendiendo ese propósito que Jesús en la cruz del Calvario pues vivió, padeció por ti y por mí, porque nos ama, porque en Él se refleja ese amor tan grande del Padre, y que podemos sentir esa renovación y esa restauración. Así que quiero que usted no se mueva, porque tenemos muchas cosas espectaculares. Tenemos una palabra de fuego excelente con una amiga, Lina Ospina. Ella es licenciada en idiomas. Tenemos también hoy tips de autocuidado para las mujeres que sufren del colon. Yo les cuento que yo soy una que he sufrido del colon, y que hoy vamos a tener un tip con un médico espectacular y que nos va a hablar. Vamos a tener un escrito hermoso, vamos a tener heroínas de fe, un testimonio poderoso que quiero que no se lo pierda. Hoy vamos a hablar de ese llamado en el que Dios te ha hecho a ti, me ha hecho a mí y nos ha hecho a toda la humanidad. Y hoy quiere también de manera especial unirse a esta programación, y hay un saludo muy especial de una familia, la familia Pelufo, que quiere hoy darte un saludo muy especial. Hola, somos la familia Pelufo Ospina de Medellín, Colombia. Les mandamos un saludo muy especial a todas las mujeres de Latinoamérica. Hola, a todas esas mujeres de Latinoamérica que nos están viendo, un saludo muy especial para ti, mujer, que nos estás viendo. Quizás estás conectada desde Orlando, desde Miami, a toda la gente de México linda, un abrazo para ti, mujer hermosa, ama de casa, hija, esposa y mamá, que nos estás viendo, un saludo muy especial. El Espíritu Santo te ha traído aquí, y te lo aseguro, hoy hará grandes cosas maravillosas y poderosas. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ahora volvemos, porque comenzamos con este tema maravilloso del día de hoy, llamado, el llamado. Hoy el Señor hablará a esa vocación y a ese llamado que te ha hecho a ti y a mí. Bienvenidas a Magazine Crisálida.
aquí en este programa de Magazine Crisálida. No sé si a usted le ha pasado de que dice, bueno, yo que estoy aquí en mi casa, que todos los días estoy haciendo tortillas, que estoy haciendo arepas, que estoy haciendo comida, ¿será que solamente nací para esto, para criar hijos, para estar casada? ¿Será que solamente nací para sufrir? Algunas personas se preguntan eso. O simplemente nací para crecer, tener una familia, reproducir y ya, simplemente nací para esto. Pues te cuento, mujer, que tienes un llamado de parte de Dios y no cualquier llamado. Un llamado especial, un llamado poderoso, un llamado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Ya el Señor nos había predestinado para nacer, para estar. El Señor te ama mucho, 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 mujer. Y hoy quiere que recuerdes que no solamente eres aquellas tantas cosas que haces, no solamente eres la cantidad de títulos que tienes, no solamente eres aquella mujer que simplemente ha pagado un precio muy alto por su familia, que trabaja todo el día de sol a sol, sino que has recibido un llamado. Y ese llamado hoy nos lo va a hablar una mujer especial, una servidora de Dios en la sesión de Palabra de Fuego, donde tenemos a Lina Ospina que nos va a hablar un poco sobre ese tema del llamado. Presta mucha atención. Bueno, mujeres crisálidas, bienvenidas nuevamente. Les doy un saludo muy especial desde la ciudad de Medellín. Mi nombre es Lina María Ospina Salazar y soy licenciada en Educación y llevo un tiempo ya trabajando con esto de la evangelización y con mujeres. Muy feliz de estar en este momento y de compartirles y hablarles sobre un tema muy especial. El tema que nos convoca hoy es el llamado. Y para hablar de ese llamado quiero contarles y quiero hablarles de 2 versículos bíblicos para que nos enmarquemos en esto. Y ellos son Juan 15:16, que dice así: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y el segundo versículo sería Romanos 8:28, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, las que han sido llamadas de acuerdo a su propósito. Así es, estos 2 versículos nos hablan del llamado como tal. Y para hablar del llamado quiero enmarcarme y contarles de una historia muy especial, la historia de la reina Esther. Creo que algunas de ustedes la conocen y si no, las invito a que la lean también y la busquen en la Biblia, el libro de la reina Esther. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 versículos que hablan de que Dios dispone todo para el bien de los que le aman, que habla de que fue Él el que nos escogió a nosotros, entonces hablemos de Esther. Esther era una mujer muy hermosa, una joven doncella que vivía en Persia. Allí en este reino reinaba el rey Asuero y él era el que gobernaba todo ese pueblo, toda esa ciudad, todo ese estado. Él tenía una esposa hermosa llamada la reina Basti. En determinado momento el rey convocó una fiesta real y llamó a su esposa, a la reina, pero resulta que ella lo dejó en visto, como decimos hoy en día, no quiso acceder a su llamado y lo dejó en ridículo delante de todo su pueblo. Entonces esto lo molestó mucho a él y él convocó inmediatamente a que todos sus sirvientes fueran y buscaran al reino, al pueblo, a las mujeres más hermosas, a las doncellas vírgenes y las trajeran a su reino y entre ellas hacer un tipo de concurso real para escoger quién iba a ser la reina de Persia, quién iba a ser su esposa. De esta manera, Esther, que era una niña huérfana de padres y quien vivía con su tío Mardoqueo, quien la crió con todo el amor de un padre, fue escogida y fue llevada al palacio real. Y en medio de este llamado, su tío, su primo Mardoqueo, que en unas versiones dice que es tío y en otras que es primo, él sintió un gran dolor al sentirse separado de ella, porque se la llevaron por un largo tiempo para que fuera preparada, como debe ser preparada una reina. Entonces, él sintió dolor, pero también la había a ella apoyado para que se fuera. Cuando ella llegó al palacio, cuando iba hacia allá, ella se preguntaba en sus adentros: ¿qué vida me esperará? ¿Qué será a lo que me voy a enfrentar? Aún así, ella fue obediente a su tío, que también la animó, y fue obediente al llamado del rey y se fue. Resulta que, resumiendo toda esa historia, ella fue elegida reina de Persia. Y dice la escritura que el rey Asuero la llegó a amar más que a todas las demás
la amó con tal amor, con tal ternura, porque ella era una mujer obediente, porque ella se entregó a él y al reino. Resulta que en medio de esta situación, su pueblo, el pueblo judío, que era el pueblo de Esther, se vio amenazado por uno de los primeros ministros del rey, el señor Amán, que era uno también de sus mejores amigos. Mardoqueo se sintió muy triste, el tío de Esther, y la buscó a ella y le dijo que debía ayudarla. Resulta que iban más de 30 días en los cuales el rey no había llamado a Esther, y en ese tiempo se usaba esto, que estaban separados y el rey la llamaba a su esposa cuando él lo deseara. Pues pasaban 30 días y él aún no la llamaba. O sea que esto podría decirnos de alguna manera que estaría perdiendo su interés en ella después de haberla coronado reina, de haber sido su esposa. Y aún así, ella se vistió de valor, oró por 3 días, ayunó para poder ir donde él. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque ella no podía ir cuando quisiera donde el rey. No, él tenía que llamarla. Él debía llamarla para que ella pudiera ir. Porque la persona que se presentara al rey sin su llamado, sin su permiso, esta inmediatamente podría ser ejecutada, podría ser decapitada, ¿cierto? Pero el rey, a pesar de esto y de la preparación de Esther, de su miedo, ella fue y se presentó donde el rey. Y con mucho temor, pero después de esa fuerza que ella tuvo al orar, ella llegó y se presentó. Y el rey levantó su cetro, lo cual decía que le daba entrada a ella, a su cámara, a su reunión, a su visita. Ella entró y pudo pedirle a él que salvara a su pueblo. Y el rey accedió a esto. Entonces, teniendo en cuenta este resumen que les hago de la historia de Esther, es para que entendamos, mujeres hermosas, que todas y cada una de nosotras fuimos creadas desde el vientre de nuestra madre con un propósito. Y ese propósito no es terrenal, va más allá de lo terrenal, es un propósito eterno. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decir, la reina Esther era una niña huérfana, de pronto una mujer pobre. ¿Qué podía ella pensar? ¿Cómo podía ella imaginarse que algún día iba a ser la reina de Persia, la esposa del rey Asuero, de ese hombre tan temible, por el que ella en sus oraciones decía: Señor, ayúdame para que ese león Asuero tenga compasión de mí? ¿Cómo sería también él para que ella orara esto? Entonces, mujeres, para hablar del llamado tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Siempre antes del llamado hay un proceso, y ese proceso, en ese proceso hemos estado muchas de nosotras. ¿Cuál ha sido tu proceso, mujer? En medio de ese proceso has sufrido, has llorado, y ese proceso requiere regeneración, restauración, porque Él nos llama por nombre propio, independientemente de la situación, de lo que estemos viviendo, de lo que hayamos vivido, de cómo hayamos sido concebidas, de cómo haya sido nuestra niñez, nuestra adolescencia, de cómo haya sido lo que estemos viviendo en esta hora. Hay un propósito eterno, y si tú eres una mujer obediente, si tú miras y si tú oras y miras los planes del Señor, tú vas a entender cada una de las etapas del Señor, todas las que Él ha permitido en tu vida, por qué han pasado, para qué han sucedido. Así, mujer, que en esta hora entonces te digo, ese propósito del Señor va más allá, y es un propósito que en esta hora quiero decirte, es de salvación y de servicio. Los 2 objetivos principales de la salvación son la salvación tuya y de las personas que hay a tu alrededor, y el servicio. Así que ese llamado, ¿a qué te están llamando a ti en este momento el Señor? ¿A qué te ha llamado? ¿De dónde te ha sacado? ¿De dónde te ha liberado? ¿De dónde te sacó? ¿Qué ha restaurado en tu vida? Y si te ha levantado y si te ha restaurado, es porque Él quiere que tú seas de bendición para otras mujeres. Y hoy esa es la invitación, tal vez de una manera corta. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? Mira todo hacia atrás y cree en el Señor, y verás cómo todo cobra sentido. Así como con la reina Esther cobró sentido. No fue ella quien lo eligió, fue Dios quien la eligió, como nos decía en el versículo que les estaba compartiendo ahora en Juan 15:16. Y como decía Romanos 8:28, Dios dispuso todo para que la reina Esther tuviera gracia y fuera hasta el reino de Persia y fuera escogida como la reina hermosa,
y la reina de Persia, quien ayudó a la liberación de su pueblo judío. Esta es la invitación en este día. Y también quiero leerte otra cita para cerrar, es el Salmo 138:8, que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Dios, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso es lo que te decimos en esta hora a ti, mujer, y espero que te haya quedado claro que ese propósito, que ese llamado va a través de una restauración, una regeneración de tu vida. ¿Para qué? Para que puedas ser salva tú y todas las personas que hay a tu alrededor, y para que puedas servir, así como sirvió la reina Esther. En esta hora te doy gracias por estar con nosotras en este Magazine Crisálida, y te invitamos a que sigas con nosotros compartiendo estas publicaciones, mirando nuestros magazines y estando siempre conectadas con nosotras. Bendiciones, y mira y sigue pensando cuál es tu propósito, cuál es tu llamado. Bendiciones en este día. Wow, espectacular ese tema de el llamado. Gracias, Lina, por conectarte con nosotros, darnos esa palabra especial desde la palabra de Dios, con aquella mujer de las Escrituras que fue una heroína de fe, que fue una mujer que se dispuso para Dios, y aunque no le gustaba nada de esas cosas del reino, ni de coronas, ni de maquillajes, ni de vivir con ostentosidad, aún ella se dispuso en las manos del Señor, y el Señor la usó para salvar su pueblo y para evitar de que fuera verdaderamente exterminado. Es maravilloso ver cuando estamos en las manos de Dios, tenemos un propósito. Dios sabe el por qué y el para qué te está permitiendo vivir esa situación, mujer, esa situación triste, esa situación dolorosa, esa situación de familia, esa situación que te ha llevado días y días de lágrimas. Nada es en vano, y si estás buscando el Señor, como has estado conectado con María Visión, has estado conectado, pues el Señor te irá mostrando cuál es ese propósito. Seguimos hablando de este tema maravilloso, por eso usted no se puede despegar ahí, porque venimos ahora a tener un poderoso testimonio que sé que también te va a edificar y te va a levantar a ti, mujer, que nos estás viendo. Quédate ahí. Seguimos aquí en Magazine Crisálida con todo este tema maravilloso. El llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado muy trascendente y muy puntual, por sencillo, por grande, por lo que sea, donde estemos. Dios nos ha hecho un gran llamado. Vamos a entrar a una sección espectacular que se llama Heroínas de Fe, y quiero, bueno, en este tema de heroínas de fe quiero compartirles. Heroínas es aquellas mujeres que tienen una experiencia de testimonio que contar, porque el Señor ha hecho algo, el Señor ha sido bueno, y no nos podemos quedar calladas. Tenemos que contar esas historias, tenemos que contar de esas buenas nuevas que el Señor nos ha permitido vivir y tener, así sean sencillas. A veces subvaloramos lo que el Señor nos ha dado, pero mire, usted abrió hoy sus ojos, eso ya es un milagro. ¿Cuántos amanecieron muertos? Usted hoy permite comer, ¿cuántos no pueden comer? Usted hoy puede ir al baño, ¿cuántos no pueden ir al baño? Puede caminar, ¿cuántos no? Aunque estés lisiado en una cama, o aún estando en la enfermedad, dile gracias a Dios, porque eso ya es un milagro. El milagro de la vida es un milagro que tenemos que valorar y sentirnos felices y sentirnos gozosas. Pues bueno, hoy quiero contarle un testimonio corto y especial, es que también me he encontrado con esa realidad, con ese llamado. Cuando el Señor me llamó, les cuento que yo tenía 15 añitos de edad, y me llamó porque mi madre me empezó a invitar a unas eucaristías carismáticas en mi país. Y recuerdo que yo iba de uniforme, me acuerdo que yo iba lloviendo a aquellas eucaristías, y llegaba y me acercaba y sentía el poder de Dios ahí. Cuando oraban por sanación, cuando ministraban por sanación, empecé a sentir el poder de Dios en mi vida. Pues yo era una adolescente rebelde. Mamá, si tú tienes hijos, escúchame muy bien, o si tú misma también lo viviste, siéntete identificada. Aquella adolescente rebelde, aquella adolescente con deseos de muerte, porque saben, en el vientre de mi madre aún fui rechazada, y venía con esa muerte desde el vientre de mi madre.
venía con esa muerte desde ahí. Yo nací muy enferma, nací con problemas en los pulmones, me tenían que poner 30 Benzetacil al mes, y no sé si tú sabes qué es el Benzetacil. El Benzetacil era de estos que le ponían a uno cuando le dolía las amígdalas, que era una inyección que le dejaba entumecido el pie a uno, y uno era con ese dolor. Me tocaba todos los días ponerme una a este lado, otra a este lado. Muy enferma, era muy delgada, no comía, no me provocaba comer literalmente. Y con un deseo de muerte crecí en mi adolescencia, y de esas de que se volaba para allí y para allá. Fue muy difícil. Sin embargo, esos días que mamá me invitaba a aquellas Eucaristías, me dispuse a ir. Cuando llegué allí tenía mi vida destrozada porque peleaba y peleaba con mi madre. Todo aquella relación se había acabado porque ya no existía la confianza. ¿Saben por qué? Porque le mentía todo el tiempo. Le decía mentiras para volarme con mis amigas, para volarme a hacer lo que yo quisiera, porque ya quería muchas cosas a los 12 años. Y pasaron 3 años muy duros. Llegué a los 15, empecé a experimentar el amor de Dios, y empezó aquella niña a sanarse dentro y a entender el propósito de ese llamado, porque el Señor me decía: mira, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho con tu mami, no importa si no fuiste aceptado por tu mamá o por tu papá, no importa. Lo importante es que yo te he llamado, lo importante es que yo te he amado, que yo te pensé desde antes de la fundación del mundo y te llamé para grandes cosas. Y yo no lo entendía, tenía 15 años, pues yo simplemente me empecé a dejar amar y lloraba mucho. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo lloro por todo, y lloraba mucho en esa época. Iba a esos encuentros y sentía mucha sanación de Dios, y Dios empezó a restablecer mi autoestima, porque yo no me amaba, no me gustaba ser tan delgada, era flaca, y no me gustaba ser tan flaca. Me gustaba era ser gordita, y empecé a sufrir, pues no gorda, como mastrosita. Y empecé a comer mucho, empecé a comer grasas, y empecé a comer carbohidratos, y empecé a ir al gimnasio, porque entonces había que aumentar masa muscular para verme un poco diferente, porque no me amaba. Y ese desamor venía desde el vientre de mi madre. Muy triste, muy doloroso, pero Dios empezó a decirme: no, tú tienes un llamado, y necesito que esa autoestima sea sana, necesito que eso que piensas de ti sea quitado. Tú eres muy valiosa, y quiero que tú sepas que vas a tener una familia, que vas a levantarte, vas a ayudar a muchas mujeres, pero antes que nada vas a servirme con amor, vas a servirme con pasión. Y empecé a crecer, empecé a ir a la Eucaristía, a ir a la experiencia de comunidad de fe, empecé a crecer en la fe, en los cursos bíblicos, empecé a formarme y empecé a decirle: sí, Señor, aquí estoy. Y empecé a aún caminar con Él lleno de muchas expectativas, diciéndole: aquí estoy. Empezamos procesos, brigadas de apoyo a mujeres, empecé a ayudar, porque pues era muy joven, empecé a ayudar a otras jóvenes en procesos de sanación, empezamos a orar y el poder de Dios llegó ahí, empezó Dios a hacer cosas en mi familia, con mi padre, con mi hermana, y empezó Dios a decirme: tienes un llamado con tu familia, te voy a regalar un esposo, vas a tener un ministerio con tu esposo y con tus hijos. Y mire, les digo algo, Dios me ha sorprendido. Entendí de que era muy importante la Paula de la casa, de la mamá, la que estaba ahí con los hijos, pero también la esposa que necesitaba ese esposo para salir adelante. Y entendí que Dios había regalado un gran tesoro, y me ha sorprendido porque nunca pensé estar aquí con ustedes compartiendo estos temas, hablándote a ti, mujer, donde quiera que estés. Nunca lo pensé, pero Dios así es, y así como me ha sorprendido a mí, así también te sorprenderá a ti. No temas aceptar el llamado del Señor. Y te voy a leer una palabra para terminar. Dice:
en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Yo lo conocí, le dije: Dios, quiero vivir contigo de la mano, quiero que me lleves en este caminar en la iglesia, al lado de María, quiero que me muestres cuáles son esos milagros que habla tu palabra, yo los quiero en mi vida, en mi existencia, quiero saber para qué nací, simplemente para ser una ingeniera, por la gracia de Dios soy ingeniera de finanzas, pero saben que cuando acabé mi ingeniería el Señor me dijo: te vas a venir, y me hace un llamado de servicio completo. Trabajé durante más de 18 años solo en el servicio de Él. Pero luego Él dice: muy bien, trabajaste esa carrera, vas a aplicarla en mi servicio, vas a aplicar esos conocimientos para mí. Y hoy Dios me lleva a otros niveles, pero por la gracia de Dios, mujer, entendí que tenía un esposo, que tenía una familia, que había que levantar, que había que restaurar, que había que orar, que había que doblar rodillas por ellos. Y hoy por su gracia somos una familia misionera con mis chiquitines, que más adelante se los mostraré y se los presentaré, que les contaré otros testimonios con ellos, porque tengo un hijo con una condición y por eso estamos aquí en los Estados Unidos. Pero hoy te quiero decir, es que ahí, en tu casa, en lo sencillo, ahí en la cocina, Dios tiene un llamado contigo de amor a través de los alimentos, de amor en el trabajo en el que estás, de entrega en la parroquia y en el ministerio en el que estás. Y no te dé miedo negarte, no te dé miedo decir: ok, Señor, me entrego a ti. Y cuando dice: toma tu cruz, y tu cruz es tu esposo, es tu hijo, es tu hija, ¿cuál es tu cruz, mujer? No temas tomar la cruz, para que junto con Cristo, como dice la palabra, pues muramos con Él, enterremos nuestra naturaleza, nuestros deseos. No es que yo quisiera otras cosas, no. Dios te entregó eso y ahí se glorificará y te santificará. Yo quiero que hoy, mujer, entiendas y comprendas que Dios tiene grandes propósitos y que ahí donde estás, Dios te levantará si sigues de la mano de Él en la iglesia y también con María. Hoy quiero que escuchemos a Lina también, que tiene un escrito hermoso y que complementa maravillosamente todo este tema de hoy. Quédate ahí. Un saludo muy especial, mujeres crisálidas que nos están acompañando en esta hora. Hoy tenemos un tema muy especial desde el autocuidado, desde cómo protegernos y cuidarnos a nosotras mismas. Y para esto hemos traído otro de los escritos, nuestros escritos para el alma. Cuídate, eres valiosa, ese es su nombre. Recuerda que en Génesis 3, Eva, la primera mujer, fue deslumbrada y allí, en medio de su soledad, siendo tan vulnerable, pero sin necesidad, se dejó convencer. Tomó el fruto y lo comió. ¿Qué sucedió? Estaba sola y era tan maravilloso lo que allí veía. Escuchó esa voz que le tentaba, entonces olvidó la regla, no comer de aquel fruto, y lo hizo. ¿Te ha sucedido esto alguna vez? Ser tentada y luchar contra todo, aún contra ti misma, pero fallar en el intento. Entonces, bienvenida. Hoy quiero animarte, hablando a tu mente y a tu corazón, recordándote algo tan claro, pero tan eficaz. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Sí, mujer, eres hechura de Dios y como tal debes de ser y de cuidarte. Te lo digo porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Lo dice Proverbios 14:12. Es que es tanta la necesidad en tu corazón, son tantos los vacíos que hay en él y las heridas, algunas de ellas consecuencia de tus actos y otras simplemente recibidas como herencia. Y es ahí cuando eres tan vulnerable, tan débil, que das pasos en falso y caes, a veces tan levemente, pero otras como si cayeses en precipicios profundos que nada ni nadie parecía poderte salvar, o al menos escuchar tu voz de auxilio, tus desesperados gritos de auxilio y de ayuda. Tu papel en la sociedad es cada vez más importante. Las mujeres de hoy, a diferencia de las de siglos atrás, o tal vez menos, 20 o 30 años, sí, tal vez puedes pensar en tu madre o abuelas, pero a diferencia de ellas, eres tan privilegiada.
en cuanto a tu rol como profesional y cómo tu voz, tu voto son hoy más tenidos en cuenta. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado y es eso lo que te hace igual. Aún en ti hay tanto temor al fracaso, tanto miedo a equivocarte y por ende tanta dependencia del mundo y de quienes lo habitan. Es que son esos vacíos y temores los que han hecho tu ser de mujer tan vulnerado y atacado. Sí, son esos miedos los que hacen que te entregues sin medida. Esos los que te llevan a descuidar tu alma y tu corazón, dejándola tal vez expuesta al mejor postor, porque has creído en los falsos dioses del momento y dejas que tu cuerpo sea usado y maltratado. Son tus palabras, tal vez ellas mismas, las que te atan al dolor, al fracaso, al pasado. Son tus publicaciones en las redes, las fotos que subes, las frases que dejas salir de tu alma, dolida y dañada, las que pueden sanarte, salvarte, ayudarte, las que permiten que otros también se puedan aprovechar y quieran dañarte, usándote a ti misma y a tus sentimientos. Es que has creído que otros pueden sanarte y salvarte, pero ¿de qué o de quién? Si eres tú misma quien está llamada a cuidarse y protegerse, cuidando tu mente y tu corazón, cuidando lo que de ellos sale, tus palabras y tus actos, siendo coherente con el propósito tan grande con el que fuiste creada por Dios. Así que busca realmente allí donde puedes hallar tu protección, tu cobijo y la sanación de tus heridas. Eres responsable de tu sanación interior. Eres responsable de encontrar un día esa tierra nueva y ese cielo nuevo que fue creado especialmente para ti. Pero debes amarte y saber que la bendición y la liberación de tu vida depende de aquel que tanto te amó, desde que estabas en el vientre de tu madre, de ese que ha estado a tu lado desde siempre, como ese guardián que nunca duerme. Bendiciones en este día, hermosas mujeres. Bueno, seguimos aquí en este Magazine Crisálida. Hermoso ese escrito, hermoso todo este tema de hoy, porque el Espíritu Santo es el que sigue inspirándonos para cosas grandes y maravillosas, mujeres. Entonces hoy no puedes decir que no has sido llamado y no puedes decir que eres valioso y no puedes decir que tienes grandes talentos y habilidades. Es una tarea. Pídele al Espíritu Santo. A veces uno le dice, bueno, haga una lista de todas las cualidades que tienen y no son capaces de escribir. Haga una lista de todos los errores que tienen y una lista grandísima. Nos da tanta dificultad encontrar esos talentos que Dios nos ha dado, ese llamado. Bueno, Dios me ha dado grandes bendiciones. Ten la capacidad de decir, me ha dado una familia, me ha dado un trabajo, me ha dado muchas cosas. ¿Qué puedo hacer con esas cosas? Pues ponerlas al servicio del Señor, honrarlo a Él con cada cosa que nos ha regalado. Bueno, hermosas, ahorita nos vamos para un corte, vamos al último segmento, vamos a tener un tiempo de sección de autocuidado muy espectacular que no queremos que tú te lo pierdas. Sigue ahí en Magazine Crisálida. Llegamos a nuestro último segmento de este maravilloso programa y cómo se han sentido, cómo les ha parecido, ¿cierto? Que ha sido maravilloso lo que el Espíritu Santo hoy ha hablado en nuestros corazones. Yo también me he sentido así, muy feliz y muy gozosa. Bueno, recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos grandes dimensiones, así nos formó el Señor y hoy tenemos en la sesión de autocuidado él es el padrino de Miguelito, él es un médico muy bueno, reconocido de la ciudad de Medellín, se llama Paul y es un hombre de mucho conocimiento y nos va a dar unos tips, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo soy una que el colon que se vuelve irritable, que se vuelve perezoso, que una vez al mes a veces me cogen unos dolores, unos cólicos fuertes. Si usted también, porque a veces somatizamos en alguna parte de nuestro cuerpo, y el estómago para muchos se vuelve complicado. ¿Y qué es somatizar? Pues es que a veces nuestras emociones, alegría, tristeza y demás, pues también el cuerpo las siente. Si tú tienes alguna dificultad con tu colon, hoy hay unos tips muy buenos de nuestro médico Paul, que viene a darnos estos tips buenos para que en realidad pues
haya mejoras en nuestra alimentación, haya mejoras en nuestro estilo de vida y podamos hacer de que nuestro cuerpo pues esté mucho mejor. Quédate ahí para que veas este hermoso segmento de autocuidado. Saludos desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Paul Cardona, médico hospitalario de la Clínica Bolivariana. Hoy vamos a hablar de algo bien importante y bien frecuente, que es el colon irritable o los síntomas de colon inexplicados. Los invito para que se queden y aprendamos algunas cosas que les van a servir. El colon irritable es una condición muy frecuente. Se presenta más o menos en 1 de cada 5 personas. Es decir, de 5 personas que hay a tu alrededor, una de ellas puede presentar síntomas asociados con colon irritable. La definición es muy sencilla, es tener síntomas abdominales, se define como un dolor que está asociado a cambios en las deposiciones. Puede ser en la consistencia o en la frecuencia. Es muy probable que lo hayas presentado o que alguien cercano a ti lo haya presentado. Es importante saber que esta condición es benigna, no está asociada generalmente a condiciones de malignidad, a cáncer, que muchas veces nos preocupa, pero es importante siempre que tengamos la sospecha de tener algo parecido al colon irritable, descartar que no esté asociado a algo malo. Por eso uno de los consejos principales es consultar. Siempre que tengas síntomas debes consultar. Les decía que es una condición frecuente, pero hay una definición que hoy vamos a aprender y que les va a servir, porque el colon irritable no es cualquier síntoma abdominal que se presente 2 o 3 días o de manera ocasional, sino que lo definimos, digamos que desde la parte de criterios médicos, de una condición que se presenta por lo menos en 3 meses, que no tienen que ser seguidos, en el último año. Es decir, 3 meses acumulados en un año de síntomas abdominales que consisten en 3 cosas. Dolor, cambios en las deposiciones, que bien puede ser en frecuencia o en la consistencia. Es decir, que el colon irritable puede asociarse a diarrea o a estreñimiento o a constipación. Cualquiera de las dos es frecuente. ¿Por qué se presenta el colon irritable? Es una de las condiciones que en medicina podemos llamar como multicausal. No hay una condición clara que esté asociada directamente con su presentación. Digamos que hay muchas. Dentro de ellas podemos mencionar razones de ansiedad, de depresión, cambios en el estado de ánimo. Ese es uno de los focos más grandes de tratamiento que ya ahorita vamos a comentar. Otra es que se presenta después de una infección gastrointestinal grave, una infección por Shigella, por citomegalovirus, por un virus severo. Y luego de esa presentación, de la infección severa, el colon puede quedar como algo sensible y presentar síntomas similares. Otra de las razones a las que se le ha atribuido el colon irritable es la hipersensibilidad intestinal, es decir, que yo tenga un colon más sensible que otras personas y por eso pueda sentir pues, algunos síntomas asociados con colon irritable. Otra de las causas que se ha asociado es algo que probablemente han escuchado que se llama colon espástico, que no es otra cosa que el colon no se mueva como debe hacerlo habitualmente. El colon es como un músculo, así como tus brazos, como tus piernas que puedes caminar, que los puedes mover, el colon también se mueve. Y de hecho ahí hay parte del tratamiento que ya vamos a abordar. ¿Cómo tratar el colon irritable? El colon irritable, como veíamos, como estábamos conversando, tiene muchas causas. Y el tratamiento se enfoca en muchas causas, no hay un solo foco al que se dirija el tratamiento. Y de hecho es una de las cosas más frecuentes en el colon irritable, y es que como el tratamiento no es muy efectivo, muchas veces el paciente, digamos que se decepciona y él no consulta, entonces va donde un médico, luego donde otro, y es un paciente policonsultante que se hace muchas cosas y finalmente nada es efectivo. Como el tratamiento está dirigido a tantas cosas, hay que hacerlo todo muy bien para lograr tener algún control de los síntomas. Entonces hablábamos de depresión y ansiedad, muchas veces utilizamos antidepresivos y terapia cognitivo-conductual ayudados de psicología para mejorar los síntomas. Esa es una primera parte importante del tratamiento. Veíamos que el colon es un músculo, de hecho parte de la mejoría del colon irritable o de las molestias abdominales mejoran cuando haces deporte, cuando caminas, cuando tienes una rutina establecida de ejercicio, eso te va a ayudar mucho, además que interviene también, no tiene que ver con la presentación de ansiedad, de depresión y otros síntomas que puedan estar acompañados. También se utilizan medicamentos, aunque los medicamentos no son la parte más importante. En medicina hay cosas que se manejan así, cuando vas a una consulta y sales sin la fórmula sientes que no ha sido, como que algo faltó, como que este médico no está funcionando y no necesariamente es así. En este tipo de situaciones la medicina es solamente para controlar los síntomas, es decir, te van a aliviar la molestia. Entonces, si tengo cólico, un medicamento te quita el cólico. Si tengo mucha diarrea, hay medicamentos que te quiten la diarrea. Si tengo mucho dolor, hay medicamentos para el dolor. Pero no hay una pastilla mágica o efectiva que te vaya a quitar todas las molestias abdominales. Digamos que hace parte de todo el conjunto.
Parte importante del tratamiento, y aquí pues digamos que va de un 100%, sería el 50%, son los cuidados de alimentación. Tampoco hay alimentos mágicos que nos digan que sí funciona o que hay que restringirlos o hay que quitarlos, no. No hay una dieta mágica para mejorar los síntomas de colon. Lo que hay que hacer es ensayo-error, así como cuando los bebés empiezan a alimentarse, que hay que probarles algunos alimentos. Cuando tienes síntomas asociados a la alimentación, hay que probar qué es lo que te cae mal, qué es lo que te está causando distensión, dolor, diarrea o constipación. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, tomo leche o como helado, probablemente si me cae mal sea intolerante a la lactosa, entonces yo voy a suspender ese alimento en especial, solo ese, por unas 2 semanas. Si en 2 semanas siento que los síntomas cambian, efectivamente puede estar asociado a ese alimento. ¿Qué les quiero decir? Que todo es ensayo-error. No a todas las personas les caen mal los lácteos, no a todas las personas les caen mal los vegetales. Hay vegetales que están muy asociados con la producción de gas, por ejemplo, como el brócoli, como la coliflor. Yo lo que tendría que hacer es probar, suspenderlo por 2 semanas aproximadamente, y en 2 semanas evaluar si he mejorado o no. Si no he mejorado, probablemente por ahí no era la cosa, y vuelvo a reintroducir ese mismo alimento. Eso es muy importante, que esté acompañado de alguien que sepa de nutrición. Puede ser un médico, una nutricionista que te pueda ayudar en ese aspecto, porque no está bien restringir. Las dietas restrictivas no son muy recomendadas. Un último punto para recomendar es que siempre que tengas síntomas debes consultar. Por lo menos aquí en Colombia tenemos una guía de práctica clínica. ¿En qué consiste? Que todas las personas mayores de 50 años deben tener por lo menos una colonoscopia. ¿Por qué? Porque es muy frecuente tener pólipos, tener úlceras, tener cambios inflamatorios en el colon, y muchos de ellos pueden estar asociados a cáncer. Entonces, toda persona mayor de 50 años tenga unos síntomas, y con mayor razón si los tiene, debe consultar para hacerse una colonoscopia. Asociado a esto hay que evaluar si hay antecedentes familiares o no. Si tienes antecedentes familiares, debes consultar antes de los 50. Entonces son como señales de alarma que debes tener en cuenta. Recuerda, son síntomas que debes tener en cuenta. Debes saber que la salud depende no solamente del medicamento que vas a tomar, sino que como es multicausal, debes tener muchos focos de tratamiento y con seguridad vas a mejorar. Es muy frecuente, hablábamos de un 20% aproximadamente. Si lo sientes, no vayas a pensar que es un caso muy raro, es muy frecuente, y de hecho es tan frecuente que muchas veces los pacientes no consultan porque se hace casi que habitual. Es decir, no, yo tengo el mismo cólico de siempre, tengo las deposiciones igual de mal que siempre, pero no es así, eso se puede mejorar. Entonces, invitación grande a que consultes y a que sepas que hay muchas de las cosas que estás haciendo como hábitos que pueden estar causando síntomas abdominales. Muchas gracias. Espectacular, nuestro médico Paul. Gracias por darnos todos esos tips, por ayudarnos verdaderamente, porque necesitamos pues tratar de cuidarnos bien y identificar todas estas cosas. Bueno, gente linda, llegamos al final de este Magazine Crisalia. Recuerde que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en @CrisaliaMT en Instagram, Crisalia Mujer Trascendente en Facebook, y miren todas las publicaciones que tenemos diarias. Tenemos escritos, estamos haciendo un estudio muy lindo de publicaciones de mujeres de la Biblia, y que sé que te vas a sentir muy enriquecido. También, si tú quieres participar mandando un saludo a este programa, pues tú puedes hacerlo escribiéndonos y mandando un video corto, buena iluminación, buen sonido, y simplemente nos mandas un saludo desde donde estés a crisalia@gmail.com, ahí a crisaliamt@gmail.com. Ustedes nos escriben y bueno, pueden participar. Gracias por estar ahí. Recuerda que el Señor tiene grandes cosas para ti, para mí, y que somos esa esperanza de muchas otras personas, de tu familia, mujer, de tus hijos, de tus nietos y de todas las personas que te han puesto alrededor. Te mandamos un abrazo muy grande, y que el Señor te bendiga y que la Virgen también te proteja. Un saludo muy especial. Dios las bendiga. Chao, chao.